Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. El comisario Iván Simonovic, pero hoy está libre, producto de ese proceso de Operación Libertad que estamos llevando a cabo. Había recibido un indulto, lamentablemente no ejecutado el 30 de abril de este año, pero hoy está en justa libertad. Un indulto presidencial, así lo ha dicho el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Bajo esa figura habría salido de su arresto domiciliario el comisario Iván Simonovic, quien hasta hoy fue denominado el preso político emblema bajo el régimen chavista madurista. El presidente interino Juan Guaidó confirmó esta tarde que fue liberado tras haber sido beneficiado de una medida similar a la que se le otorgó a Leopoldo López el pasado 30 de abril en medio de la Operación Libertad. Son las 5:07 minutos en la costa este de los Estados Unidos, 5:07 minutos en Caracas, Venezuela. En medio de la situación, alrededor de la casa de Iván Simonovic, cuando este salió, varios periodistas fueron detenidos. Hasta el momento se desconoce el paradero del comisario. Este es un informe de Oliver Fernández en la capital de Venezuela. Desde temprano en la mañana, el servicio de inteligencia mantenía rodeada la residencia de Simonovic. Residencia en la que cumplía arresto domiciliario, tenía un grillete electrónico. El SEBIN estaba a cargo de su custodia. Totalmente, totalmente. Cuando una persona está privada de su libertad, la responsabilidad es única y exclusivamente y excluyente de los demás. La responsabilidad es netamente tanto del juez como del Estado que tiene su custodia. Simonovic fue condenado a 30 años de prisión por su presunta participación en el golpe de Estado del año 2002. Ya había cumplido casi la mitad de la pena. Su esposa denunció desde Alemania que el comisario habría recibido amenazas de devolverlo a la cárcel. No estoy en mi casa, vecinos me informan que la calle de acceso está cerrada. En este preciso momento no tengo ninguna información sobre el paradero de mi esposo Iván Simonovic. Durante días el SEBIN ha estado amenazándolo con regresarlo a la cárcel. En el operativo de búsqueda de Iván Simonovic, 10 trabajadores de la prensa resultaron detenidos por varias horas, violando el derecho que tienen los comunicadores a informar. Sus familiares exigieron respeto a la prensa libre. Respeto a la prensa, que puedan trabajar, que puedan ejercer su profesión. Y bueno, democracia, ¿qué más? Pues para poder trabajar. Que no sabe si la muchacha llega, no llega, si no es el SEBIN, son los colectivos, si no es la guardia. Entonces, claro que es una angustia. Muy grande, muy grande. El indulto se da en medio del regreso de Gustavo González López como director del SEBIN y luego del indulto del preso político Leopoldo López, todo bajo dos administraciones distintas del Servicio de Inteligencia del régimen. El indulto al preso político Iván Simonovic por parte del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se materializó luego de la detención del primer vicepresidente del Parlamento venezolano, diputado Edgar Zambrano, y del diputado Gilbert Caro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Iván Simonovic, preso emblemático, fue sentenciado a la pena máxima de 30 años de cárcel. El tribunal que procesó al comisario no demostró su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas en abril de 2002 en Caracas durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Así transcurrió la vida de Simonovic tras las rejas. Iván Simonovic, criminalista venezolano y experto en materia penal. A Simonovic se le atribuye la creación del primer equipo de policía científica venezolano, el Grupo BAE, que realizó con colaboración e influencia de órganos internacionales de América del Norte y Europa. El comisario fue asesor de seguridad ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas durante la gestión de Alfredo Peña, dirigente chavista y posterior opositor al régimen venezolano. Por 2 años, desde el 2000, fue el encargado de coordinar la seguridad durante marchas y manifestaciones públicas antigubernamentales que desencadenaron en un golpe de Estado y finalizó con el derrocamiento temporal de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002.
Una marcha opositora que intentó llegar al Palacio de Miraflores, sede del gobierno, fue el detonante para la posterior persecución, arresto, enjuiciamiento y condena a 30 años de cárcel para quien se convirtió en el emblema de los presos políticos de la llamada Revolución Bolivariana. Se le acusó junto a otros 2 jefes policiales, Henry Vivas y Lázaro Forero, de ser responsable de 19 muertes ocurridas en el centro de Caracas, en un hecho conocido localmente como sucesos de Puente Llaguno, por haberse suscitado en esa zona. Luego de su detención en noviembre de 2004 comenzó el calvario judicial para Simonovic, un proceso penal iniciado el 20 de marzo de 2006 y que luego de 3 años y 231 audiencias culminó en condena bajo el cargo de complicidad necesaria en la comisión de homicidio calificado y lesiones graves, pese a que nunca se demostró en el tribunal que el comisario emitió la orden de disparar contra la población civil que se manifestaba en las calles. Todas las apelaciones, recursos y medidas de revisión intentadas por la defensa fueron en vano. En aquel momento se cumplió la orden del entonces presidente Hugo Chávez, quien a través de los medios pidió pena máxima. Desde noviembre de 2008, familiares y abogados alertaron sobre la condición crítica de la salud de Simonovic, debido a las condiciones infrahumanas en las que se llevaba adelante su reclusión. Una celda de 4 metros cuadrados y con pocas posibilidades de recibir sol durante el día. Sufrió osteoporosis y posteriormente 19 patologías graves que motivaron una operación de emergencia en julio de 2013, incluso después de haberse declarado en huelga de hambre para solicitar una medida a su favor. Como estrategia política para las elecciones parlamentarias de 2010, la oposición venezolana lo incluyó en la lista de aspirantes a diputados, pero el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la sentencia condenatoria y lo inhabilitó políticamente. Luego de 3 peticiones de medida humanitaria negadas por la justicia venezolana, se ordenó el cambio de su centro de reclusión, de los calabozos del Servicio de Inteligencia a la cárcel militar de Ramo Verde. Y no fue sino hasta el 5º intento que finalmente en la madrugada del 20 de septiembre se concedió el arresto domiciliario. Iván Simonovic es uno de los criminalistas mejor preparados en Venezuela. Iván Simonovic, Lázaro Forero, Henry Vivas. En aquella marcha icónica para los venezolanos del 2002, lo único que hicieron fue proteger a los venezolanos, de quienes sí estaban disparando desde Puente Llaguno, para tapar lo que había ocurrido con quienes disparaban desde Puente Llaguno. Los condenados fueron ellos y no otros. Se propuso cientos de veces una comisión de la verdad conformada por especialistas que pudiesen venir desde afuera e hicieran una investigación cierta, real. Y todas las veces que esto se propuso fue rechazado por el oficialismo. Hoy Iván Simonovic está libre, a buen resguardo pareciera, y está con nosotros su abogado, Joel García. Abogado García, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Dania, buenas tardes a toda tu audiencia. ¿Han tenido noticias, información sobre el paradero del comisario Iván Simonovic? Fíjense, desde horas tempranas, su esposa, Bonnie Martínez de Simonovic, se comunicó conmigo informándome que no sabía del paradero de Iván Simonovic, puesto que no había tenido comunicación con él, y los vecinos le informaron que había un movimiento muy brusco, repentino, inusual en la adyacencia de la residencia. Motivo por el cual me trasladé hasta la residencia y no fue posible llegar hasta ella, puesto que el SEBIN tenía coordinado toda la cuadra. Traté de hablar con algún funcionario de jerarquía allí y me dijeron que no tenía autorización para dar información. Requerí que necesitamos saber de la presencia o no de Iván Simonovic allí, o si lo habían trasladado a otro centro de reclusión, o si lo habían llevado a un centro médico por los problemas de salud que él tiene, y nos dijeron que no tenían información, que pronto nos íbamos a saber la información al respecto. Pero hasta esta hora no sabemos absolutamente cuál es el paradero de Iván Simonovic. Escuchamos y vimos a través de las redes sociales que Juan Guaidó, presidente Juan Guaidó, dio unas declaraciones de que a través de un indulto otorgado el día del 30, Iván Simonovic salió en libertad el día de hoy. Es una información que nosotros no estamos en capacidad
de negar o afirmar, por cuanto hasta que nosotros y la familia no vea a Iván Simonovic, no sabemos qué fue lo que pasó. O por otro lado, algún vocero del régimen, del gobierno, nos diga qué fue lo que sucedió, porque sabemos que, estando bajo su custodia, ellos son los responsables de todo aquello que le pueda suceder a Iván Simonovic. Sí. Y recordemos que tiene un localizador electrónico en su pie, en su tobillo. Tiene además que diariamente se le tomaban 3 fotografías para hacerle ver a la directiva que ahí estaba. Y a raíz de los sucesos del 30 de abril, esa vigilancia se arreció mucho más. Entonces, si es verdad que se evadió, si es verdad que está en libertad, nosotros necesitamos saberlo a través de un vocero de su custodio que nos diga, mira, Iván Simonovic se fugó, se evadió, o bien lo tenemos en tal sitio, o lo que haya pasado. Pero hasta este momento, tanto la familia Simonovic como nosotros no sabemos cuál es el paradero de él. Abogado García, hasta este momento no se ha pronunciado ningún funcionario o miembro del régimen. En absoluto, ni siquiera a través de redes sociales. Sabemos que ellos manejan muy bien la propaganda política y en este caso no tenemos información alguna, pero ninguna, y he tratado de acceder a los funcionarios que están en la adyacencia de la vivienda y se me niega el acceso a ellos, y tampoco información. Y he revisado las redes una y otra vez a ver si alguno de ellos se pronuncia, o bien la vicepresidencia de la República, el ministro de Relaciones Interiores o no, el ministro de Comunicaciones, cualquiera de ellos, y no tenemos información ninguna de lo que está pasando. Ahora bien, en la mañana hubo movimiento policial en la zona de la Alta Florida, donde está ubicada la residencia de los Simonovic. El SEBIN paraba vehículos, los revisaba, entrevistaba vecinos, se metió a varios inmuebles de los vecinos. Entonces eso nos hace ver, aparentemente, de que estamos posiblemente en el caso de una evasión, de una fuga, como le puedan llamar. Pero ¿por qué ellos no se manifiestan y lo dicen? O sea, ¿qué están esperando? Entonces nosotros lo que le pedimos es que su custodio, quien tiene la custodia y la responsabilidad de la integridad física de Iván Simonovic, se pronuncie y nos diga oficialmente qué ocurrió, para que nosotros podamos tomar acciones con respecto a ello. Porque no nos dejan ingresar al inmueble, no sabemos qué hay allí, y ese es un inmueble que tiene bienes muebles allí, que se pueden perder, que se pueden revelar, y tenemos experiencia de casos anteriores de lo que ha ocurrido, caso Ledesma y otros. Claro, caso Leopoldo López, digamos en una circunstancia similar. Ahora, ¿por qué ningún funcionario del régimen se manifiesta? Bueno, abogado, permítame una interpretación como sencilla. Es decir, si han revisado las cámaras, si han hecho redadas, si han parado vehículos, si han hecho entrevistas, evidentemente uno puede pensar que hay una fuga. Y si una fuga se produjo cuando 3 veces al día se les sacaba al patio para tomar fotografías, cuando a partir del 30 arreció lo que era la custodia, bueno, no hay otra manera de que se fugara si no era con algún tipo de complicidad de quienes le estaban custodiando. Va a ser bien difícil que el régimen explique lo que allí está ocurriendo. En todo caso, gracias, abogado. Ojalá permitan el ingreso a la vivienda para saber qué pasa en el interior. La familia completa de Simonovic, Bonnie, su esposa y sus hijos, ¿están fuera? Sí, están en Alemania desde el 21 de abril, ya que el hijo de la familia de los esposos Simonovic se está graduando en Alemania y fueron al acto de grado, por ese motivo viajaron. Sí. Abogado Joel García, muchísimas gracias por acompañarnos en NTN 24. Siempre a su orden y un placer estar con ustedes. Igual, muy buena tarde para usted. ¿Cómo salir, cierto? ¿Cómo salir, cómo fugarse si no hay la participación de alguna manera de los custodios? Hay quien dice que Iván Simonovic está ya a buen resguardo.
a buen resguardo después de haber dejado esta injusta prisión de tantos años. Son las 5:20 de la tarde, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la exfiscal de Guatemala, Thelma Aldana, quien no podrá ser candidata presidencial. La Corte de Constitucionalidad ha sentenciado que la exfuncionaria no podrá inscribirse en las elecciones presidenciales al carecer de la documentación requerida. La abogada aseguró que acatará la decisión y descartó una apelación al considerar que los poderes del Estado están cooptados por la corrupción. El próximo 16 de junio, Guatemala elegirá a su futuro presidente, también a su vicepresidente, en unos comicios que también contempla decidir por 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y diputados para el Parlamento Centroamericano. La Corte de Constitucionalidad, con base en las consideraciones efectuadas en el auto respectivo, llega a concluir, y así lo decide, en que la apelación no tiene lugar. Es noticia argentina, donde la Corte Suprema de Justicia anunció que el primer juicio oral y público contra la expresidenta Fernández de Kirchner por corrupción no será postergado. Tras una fuerte polémica por la decisión del máximo tribunal de aceptar la petición de la defensa de la exmandataria de revisar todo el expediente de la causa conocida como Vialidad en busca de posibles errores procesales, la Corte informó que los documentos serán entregados a tiempo para el inicio del juicio, programado para este martes 21 de mayo. El juicio contra Fernández ya había sido pospuesto en 2 ocasiones anteriores. Es noticia México, donde continúa la emergencia ambiental. El gobierno federal anunció nuevas medidas para hacer frente a la contingencia, entre ellas la suspensión de clases de los alumnos de primaria de la capital y la localidad a los alrededores. Es la primera vez que se emite esta medida después de 5 días seguidos de altos niveles de contaminación que han vuelto tóxico el aire que se respira. A los ciudadanos se les ha pedido evitar hacer deporte al aire libre y se ha restringido la circulación de los vehículos. Dejé de ir a nadar porque el alberca está al aire libre y yo voy por fisioterapia. Entonces, dado la contaminación y no es conveniente hacer ejercicio al aire libre, pues ya dejé de ir estos días. De hecho, yo soy asmático y pues a cada rato estoy tosiendo y me falta la respiración. Tengo que usar más veces el salbutamol que uso para poder respirar porque se siente muy pesado el ambiente. Pues está muy bien. ¿Qué está muy bien? El que no vayan a la escuela porque por lo menos dentro de las casas pueden estar un poquito mejor. Es noticia el video de la reunión del ex jefe de la FARC, Jesús Santrich, con un presunto emisario del cartel de Sinaloa, revelado por nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. En esta grabación lo comprometería o se comprometería con el delito del narcotráfico. En el material de 7 minutos se negocia la entrega y el pago de una mercancía y sería la principal prueba de Estados Unidos contra el ex guerrillero. El video completo y de alta calidad comienza con la llegada de los 2 agentes al lugar donde se encuentran Jesús Santrich y Marlon Marín, sobrino del ex jefe de las FARC, Iván Márquez. Jefe de jefes. El encuentro se habría dado en la madrugada del 9 de febrero de 2018. Ya en la mesa se observa a Santrich, a Marín, a la gente que funge como emisor de los mexicanos y las manos de quien graba la reunión, quien sería el agente encubierto de la DEA, Brian Wittek. La conversación con Santrich comienza y se da de manera familiar. Pero bueno, ya estás acá. Sí, pero así está muy tema. Ese es el problema de la política. Ya nos vamos a Florencia. Nos vamos a abrir, pero nos vamos ahora temprano a ver el problema que la estación está jodida, aquí se han visto, ¿no? Incluso Santrich se queja de supuestas acciones del Centro Democrático. El Centro Democrático lo han mostrado gente, han desbaratado sedes, han hecho de todo. Es entonces cuando empiezan a hablar del negocio. Bueno, ya hablamos aquí con Marlon,
Ya tenemos 15 millones listos arriba para entregarle. Yo le pregunté ayer a él que si quería que se le entregara todo el paquete de una sola. Él me dice que de 5 en 5. El agente confirma las intenciones. Este señor Vicente es un hombre muy serio. Hay buenas referencias de él que no nos van a quedar mal ni por aquí ni por allá. Y Marlon Marín hace una petición. ¿Usted qué quiere, que le entreguemos todo de un chingazo? Si se puede, todo un chingazo. Luego el agente le entrega la clave de la caja fuerte donde pueden reclamar el dinero. Lo hace en un billete. Esta es la combinación, perdón, qué pena. Esa es la clave para que Marlon se la pase al camarada Vicente. Con eso el compa ya de una le retira. Usted le manda una pinche foto, yo le tomé una foto. Entonces usted ya sabe cómo trabajan con la serie, reclaman allá y que quede ya todo especificado. Y les preguntan cuándo les pueden entregar el producto, a lo que responde Marín. El producto. Para las 7.000 hectáreas aquí en un mes. Y las otras 3.000 hectáreas en más o menos septiembre, en un mes y no es nada más. El emisario entonces dice que le den garantías y ahí interviene Santrich. Le dice que está enredado en el tema. Si ustedes miren los tiempos, miren los seguros y de la proyección, ustedes conocen cómo se manejan las cosas, pero yo estoy enredado en este tema. Y reitera que él no puede estar frente a la operación. Quiere que ustedes mismos estén atentos para que no haya ninguna dificultad, porque yo no puedo estar atento y estoy enredado aquí por eso. El agente entonces acuerda con Marín un viaje y usan palabras clave. Hablan supuestamente del apoyo del presidente de Surinam. No. Ese es el tema y usted cuándo saldría para Surinam a hablar con él. Es entonces cuando el agente habla sobre los requerimientos de la mercancía que Marín y Santrich le deben entregar. Lo que sí nos recomendaron mucho que toda la mercancía sea de la misma de los 5. No va a ser de la misma, pero que sea la misma calidad para no tener inconvenientes. En otro momento de esta reunión, la conversación se centra en el apoyo económico que le ofrece el otro presunto emisario, Jesús Santrich, para una campaña, a lo que el ex jefe de la FARC le contesta que el gobierno no les entrega recursos. Luego discuten sobre unas elecciones y al final, Santrich le agradece. Luego de que Santrich da su visto bueno a la operación, habla por primera vez el segundo agente. Se trataría del agente encubierto de la DEA, Brian Wittek, quien le ofrece apoyo económico a Santrich para una campaña. Una cosa son estos negocios que estamos haciendo, pero pues mi familia está interesada en si podemos apoyarlos en alguna cuestión de la campaña o algo con recursos, aparte del negocio que estamos haciendo, que usted nos indique. Sí, El agente indica cómo sería el aporte. Pero eso ya sería con cuentas y ya sería de empresa a empresa, porque eso no se puede en efectivo por seguridad y por la... Míralo y nos avisa. Tenemos una constructora. Santrich le cuenta entonces que no estarían recibiendo fondos del gobierno. Bueno, aquí estamos trabajando con Naciones, como el gobierno nos. Y los dos agentes insisten. Santrich no se niega a recibir los eventuales aportes. Cuente con el apoyo. Cuente Más con el apoyo. Perdón, más o menos, señor, una cantidad nada más para empezar. No tengo estimados, pero en un par de días yo decía. Es entonces cuando comienzan a hablar de las elecciones. Eso es para realizar lo que habíamos hablado. Sí, ya las elecciones nos quedó más. Nos vamos antes de que nos coja las elecciones. El agente que actúa como emisario de los mexicanos se despide entonces de Santrich. Dios lo bendiga, la Virgencita de Guadalupe me lo cuide. Ténganos en sus... No, pero vamos para adelante. Cuente con el apoyo. Y aquí a través del Señor ya estoy directamente y estamos uno a... A lo que el ex jefe de las FARC responde. Los agentes entonces abandonan la residencia, no sin antes darle un abrazo a Marín y a Santrich. Entre tanto, expectativa por la inminente salida de la cárcel de alias Jesús Santrich. El ex jefe de la FARC podría quedar en libertad en las próximas horas tras la polémica decisión de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, de negar su extradición a los Estados Unidos y ordenar su liberación. El presidente Iván Duque respalda y espera una resolución positiva a la apelación de la Procuraduría ante esta decisión. Felipe Quintero tiene el reporte precisamente desde la Procuraduría en Bogotá. Felipe.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, Idania, compañeros de NTN 24. Los saludo desde la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. ¿Por qué desde acá? Porque es la única entidad en este momento que puede interponer un recurso ante la decisión de la Justicia Especial para la Paz de negar la extradición de Jesús Santrich y ordenar su libertad inmediata. Una decisión que ha generado una tormenta política, como ya lo hemos informado en distintas emisiones de NTN 24, pues el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, renunció tras la decisión de que Santrich pudiera quedar libre. Entonces, ahora el balón queda en manos de la Procuraduría, que radicará en las próximas horas un recurso de apelación asegurando que está completamente probada la fecha. Fue después del acuerdo de paz, hablamos del 1 de diciembre del 2016, cuando se cometieron presuntamente los hechos por los cuales fue capturado con fines de extradición a Jesús Santrich. Precisamente el propio presidente de la República, Iván Duque, es uno de los que respalda este recurso interpuesto por el procurador. Mediante una declaración ha sido enfático en que es indignante este tipo de decisiones y ha reiterado que el narcotráfico no puede seguir en Colombia y que van a luchar con todo lo que tiene el gobierno y las instituciones, específicamente en una integración institucional para combatir este flagelo, y que está listo a firmar la extradición de Santrich. Compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos, alias Jesús Santrich. El Gobierno Nacional respalda la decisión del señor Procurador General de apelar la decisión, pues no estamos frente a un caso cerrado. Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas. Y precisamente hace pocas horas se ha conocido que ha renunciado la ministra de Justicia de Colombia, Gloria María Borrero. En una entrevista exclusiva con el subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, ha señalado que ha cumplido un periodo del cual pues le había designado el presidente Iván Duque, y que su función va hasta ahí. Ya será otra persona, ya se ha anunciado que será la doctora Margarita Cabello Blanco, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien asuma el rol del Ministerio de Justicia. Recordemos que el Ministerio de Justicia en Colombia es el ministerio encargado de la política criminal, del tema penitenciario, del tema de drogas y relacionado también en extradiciones. ¿Por qué se va? Son los cambios normales de cualquier gobierno, José Manuel. Era una conversación que teníamos desde hace varias semanas con el presidente. Yo vine a una tarea que era ayudarlo en esta primera etapa del gobierno a planear y a dejar la impronta para una posible reforma a la justicia, para el mejoramiento del sistema penal y el sistema penitenciario y carcelario, para la lucha contra las drogas ilícitas y para acercar la justicia al ciudadano, que ha sido como de esos principios que siempre han acompañado mi vida profesional. Entonces, ya acabamos todo este proceso de planeación, ya estamos dando resultados, y yo creo que llegó el momento que el Ministerio de Justicia necesite otro liderazgo aquí al frente. Pues esta es toda la información y el panorama acá desde la Procuraduría General de la Nación en Colombia. Los saludo, Idania, y volvemos a nuestro centro de noticias NTN 24. Muchísimas gracias por la información. A esta hora quiero saludar al doctor Juan Manuel Charri, él es abogado constitucionalista. Señor Charri, bienvenido. Muy buena tarde para usted. Idania, televidentes, muy buenas tardes. Como abogado constitucionalista tengo que comenzar preguntando ¿cuál es su opinión en relación a la decisión de la Justicia Especial para la Paz de aplicar la no extradición para Santrich? Pues es una decisión muy discutible, en el sentido en que la norma constitucional le atribuye a la Justicia Especial de Paz que determine si la fecha fue anterior o posterior a la firma del acuerdo, porque de ello depende la aplicación de la garantía de no extradición. Parece que la justicia se ha ido mucho más allá, ha hecho unas reflexiones sobre las pruebas, sobre la naturaleza del delito, y eso la ha llevado a tomar una decisión al parecer contraria a los hechos que se le presentaron, de manera que es discutible la decisión. Ahora, doctor Charri, el procurador de la Nación de Colombia, el abogado de la República, va a acudir a la Corte de Apelaciones de la JEP. Estando dentro de la misma Justicia Especial para la Paz, ¿puede haber una decisión diferente?
Sí, claro, puede haberla y digamos esperamos que la Justicia Especial para la Paz demuestre que tiene las instancias correspondientes para corregir los posibles errores o lo que algunos consideramos interpretaciones equivocadas. Charri, algo que se discute el día de hoy es si este video, por ejemplo, que al parecer era desconocido, el video que se ha presentado para los miembros de la JEP, podría entrar ahora como prueba. Bueno, yo no lo sé porque es un procedimiento nuevo, pero la reflexión que me hago es que en Colombia se han extraditado más de 250 personas en los últimos 25 años y se han hecho con elementos probatorios que simplemente demuestran que hay una causa frente a la cual tiene que responder la persona que se va a extraditar. En este caso, en razón a que se trata de un miembro del secretariado de las FARC y que hay un acuerdo que establece una garantía de no extradición, se le han sumado muchas reflexiones que a mi juicio son equivocadas. Lo único que tenía que hacer la Justicia Especial de Paz era mirar si la fecha en que se había cometido el presunto delito era posterior al 1 de diciembre de 2016. Ahora, doctor Charri, si Jesús Santrich sale, va al Congreso, se posesiona en su cargo, ¿cómo cambia su estatus jurídico? Bueno, si él va al Congreso y adquiere el estatus de congresista, goza de lo que acá conocemos como un fuero constitucional, que significa que solamente puede ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia. De manera que si los hechos fueran delito común, como al parecer lo son, quien debería investigarlo sería la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Es decir, si la Corte de Apelaciones de la Justicia Especial para la Paz falla contrario a la decisión que ha tomado la JEP, ¿qué pasa? ¿Tiene que entonces pasar a la Corte Suprema, como usted señala? No, depende de muchas cosas, pero lo que debe fallar la Sala de Apelaciones de la propia Jurisdicción Especial para la Paz es si procede o no la extradición. O sea, si tiene la garantía de no extradición porque era un hecho anterior a diciembre del 2016 o si es un hecho posterior. Si es un hecho posterior, puede ser extraditado. Entonces, lo que correspondería no es la investigación en Colombia, no es la aplicación del fuero, sino que Colombia renuncia a su jurisdicción, como lo ha venido haciendo, porque no ha abierto ninguna investigación en aras de que se investigue la conducta, en este caso, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, vayamos al otro escenario. Renuncia el fiscal general de la República, renuncia la vicefiscal. ¿Qué viene ahora, doctor Charri? Bueno, viene el procedimiento de elección de un nuevo fiscal general de la Nación que reemplace a quien renunció, que es un proceso relativamente complejo en el sentido de que el presidente de la República debe elaborar una terna con 3 juristas que se los somete a consideración a la Corte Suprema de Justicia y la Corte elige uno de ellos para que ejerza las funciones de fiscal general de la Nación. Esa persona elegirá a su vicefiscal para hacer el equipo o la cabeza que debe dirigir el órgano de investigación y acusación colombiano. Doctor Charri, hay quien opina o quien señala que este choque de trenes entre la justicia ordinaria y la justicia especial es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Si esto es así, también hay quien señala que hay que ir a una constituyente. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que estamos en una coyuntura y no hay que hablar de temas tan drásticos como una constituyente para reformar la justicia, la cual sí se ha planteado de tiempo atrás para otros problemas más profundos que tiene la justicia colombiana. La Justicia Especial de Paz es una jurisdicción nueva. Los colombianos estamos a la expectativa de ver cómo funciona. Esta es su primera decisión que ha despertado mucha controversia. Algunos la criticamos, otros la apoyan, pero digamos que debemos darle tiempo a que funcione, a que demuestre que con sus argumentos y sus decisiones la jurisdicción quedó bien diseñada y está cumpliendo correctamente con su función, que no es otra
distinta a juzgar los delitos de lesa humanidad de los que estuvieron en el conflicto armado colombiano. Pues tiempo al tiempo, después de su respuesta. Doctor Charri, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. Igualmente para usted. Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista de Colombia. Primero, continuamos con más en la tarde de hoy. La gente trabajadora primero. Este es el eslogan con el que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ingresa a la carrera para obtener la nominación del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. A través de un video que fue difundido en redes sociales, el precandidato también asume como bandera de campaña derrotar al presidente Donald Trump, a quien dice sabe cómo enfrentar. La noticia con nuestro periodista en la ciudad de Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde para ti. Feliz tarde para todos. Con su anuncio, Bill de Blasio pone fin a meses de especulación sobre su ingreso al que es ya un apretado contingente de más de 20 aspirantes a la nominación del Partido Demócrata por la presidencia de los Estados Unidos. En el momento de ingresar a esta campaña presidencial, el alcalde de la ciudad de Nueva York asegura ser el mejor equipado para derrotar en las urnas al republicano Donald Trump, justificando principalmente que ya ha tenido victorias contra la Casa Blanca en el sistema judicial. En el momento de presentarse ante el electorado con un video difundido a través de las redes sociales, él sintetizó en la siguiente frase cuáles son otras de las banderas de su nueva campaña presidencial. Como presidente me voy a encargar de los adinerados, me voy a encargar de las grandes corporaciones. No voy a descansar hasta que este gobierno sirva al pueblo trabajador. Como alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos, yo he hecho eso. Bill de Blasio llega a la carrera por la nominación del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos generando poco optimismo. El pasado mes de abril, un sondeo de intención de voto adelantado en la ciudad de Nueva York por la Universidad de Quinnipiac determinó que por lo menos el 76% de los votantes registrados no deseaban que él ingresase a la contienda presidencial. En el caso particular de los electores latinos, él ingresa a esta contienda generando división. Por una parte, los votantes ven con buenos ojos que él suela expresarse y sepa hablar en español. Sin embargo, sectores como por ejemplo los que respaldan a la comunidad inmigrante critican enormemente su reciente decisión de aumentar los niveles de cooperación del gobierno de la ciudad de Nueva York con la policía migratoria ICE, algo que de acuerdo con estas organizaciones le pasará factura en las urnas. Somos una ciudad que hemos trabajado para directamente establecer una línea de división entre ICE y la policía local, ¿verdad? Y en vez de tomar ese paso de asegurarse que esa línea se mantenga, lo que está haciendo ahora de Blasio, nuestro alcalde de nuestra ciudad, es que quiere trabajar con ellos, y esto es inaceptable. Desde el año 1972, un alcalde de la ciudad de Nueva York no ingresaba a la contienda por la presidencia de los Estados Unidos. El que sería el potencial rival de Bill de Blasio, es decir, el republicano Donald Trump, a través de Twitter reaccionó a esta noticia asegurando que el demócrata es el peor alcalde de la Unión Americana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y en otro orden de ideas, la policía en Washington desalojó hoy al grupo de activistas que apoyan al régimen de Maduro, que desde hace 37 días mantenía tomada la embajada de Venezuela en Washington. Los efectivos irrumpieron en la sede diplomática y arrestaron a los 4 integrantes de la organización Code Pink que quedaban en el recinto y se negaban a abandonarlo, manifestando su apoyo a Maduro. Terminó la toma en la embajada de Venezuela en Washington. Tras casi 40 días, este jueves las autoridades estadounidenses pusieron fin a la acción ilegal que ocurría en la sede diplomática por parte de activistas de la organización Code Pink. Muchos de ellos, quienes por cierto no sabían dónde queda Venezuela y nunca habían visitado el país. La policía desalojó y detuvo a las últimas 4 personas que quedaban en el recinto y se negaban a salir. Los activistas ingresaron al edificio sin ningún tipo de autorización. A los pocos meses de la designación por parte del presidente interino, Juan Guaidó, de su equipo en representación de los intereses de Venezuela en la capital de la Unión Americana, y a pocos días después de que los nuevos delegados aseguraran que pronto restablecerían las actividades en la embajada.
Reclamaban que en la nación sudamericana existía un golpe de Estado en desarrollo y que ellos iban a defender los intereses del pueblo de ese país, expresando su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Hace unas semanas, varios activistas habían sido retirados del inmueble y este lunes la policía emitió una orden de desalojo a los que quedaban. Varios ciudadanos venezolanos que residen en Washington se apostaron a las afueras de la sede diplomática para exigir la salida de todos. El embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, hizo oficial la noticia. Fuera los invasores de nuestra embajada, cesó la usurpación. Ha tomado tiempo y esfuerzo, pero cumplimos con los venezolanos. Infinitamente agradecido a la diáspora Venezuela por su sacrificio. Próxima liberación, Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que lo ocurrido este martes fue un irrespeto a la soberanía. El gobierno de Donald Trump ha violado el recinto de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington y es responsable, a la luz del derecho internacional, de una grave violación, no solo legal, sino moral. El líder del régimen aseguró que denunciará el caso ante instancias internacionales. Reacciones en Miami, luego de que Estados Unidos ordenara la suspensión de los vuelos desde y hacia Venezuela. El Departamento de Transporte de la Unión Americana decretó interrumpir todos los vuelos de pasajeros y de carga. La decisión se sustenta en la creciente inseguridad que golpea a Venezuela. La medida suspende no solo los permisos para aerolíneas nacionales, sino también extranjeras. En Miami, Paola Serna tiene el reporte desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, ya comienzan a sentirse las consecuencias del anuncio de ayer realizado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, en el cual se hace esta prohibición para que las aerolíneas o aviones que tienen matrícula estadounidense viajen a Venezuela o viajen desde Venezuela a los Estados Unidos. Desde muy temprano en la madrugada, decenas de personas, de viajeros, permanecen varados en el Aeropuerto Internacional de Miami, tratando de buscar algún tipo de alternativa. Algunos con problemas de salud y otros nos comentaban que llevan ya varios días tratando de viajar hacia Venezuela y les han cancelado estos viajes y algunos no les han devuelto el dinero, por lo que han tenido que volver a comprar otro pasaje y en ese momento tampoco están pudiendo salir. Escuchemos los testimonios de las personas. Yo estoy intentando salir desde el 13 de mayo. Resulta que tenía mi pasaje por Estelar, el día 8, yo tenía mi pasaje por Estelar y nunca ellos me respondieron, nunca me dieron la cara ni nada. Tanto fue que me molesté y vine y lo compré por avión. Mi destino es la isla de Margarita, tengo 4 vuelos, ¿ok? Que todavía nada, no hay respuesta ni nada, no he podido salir ni siquiera de aquí. Y nos dicen que bueno, que tenemos que esperar a ver qué solventan. ¿Y el tema económico cómo se maneja? Bueno, fatal, porque mi capital, y no me da pena decirlo, son $30. Dime tú qué puedo hacer con $30 aquí. Le decimos que como mínimo la aerolínea que responda en cuanto a comida, porque estamos sin desayuno, sin nada, y no responden. Mira, yo cargo mi jarra de agua, o sea, así estamos. El día de hoy teníamos pensado viajar hoy a las 8 de la mañana y todavía no hemos podido viajar. Tratamos de averiguar en otras aerolíneas y las otras aerolíneas nos están cobrando $350 por llegar a Bogotá o a la ciudad de Santo Domingo y de Santo Domingo a una escala a la ciudad de Venezuela. Pero es un costo adicional que no te lo responde la línea aérea que se llama Avior, pues. Claro, Entonces estamos esperando que Avior nos dé una solución y mientras tanto nosotros no podemos costear esos 2 boletos. Estamos esperando que nos ayuden a ver si el día de hoy tenemos una solución o nos dan una información para poder volar el otro día, mañana, si es posible, porque necesitamos estar en Venezuela. Es importante destacar que hay algunos vuelos que sí están saliendo hacia Venezuela, pero a través de otros países. Vuelos que tienen matrícula estadounidense han logrado viajar a países como República Dominicana, también Panamá y Colombia para aquí realizar las conexiones hacia Venezuela. Sin embargo, es importante que las personas verifiquen el estatus de los vuelos antes de desplazarse a los aeropuertos. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. La gobernadora del estado de Alabama, la republicana Kay Ivey, firmó la polémica ley que prohíbe el aborto
aborto en el estado y desafía así la legalidad de esta práctica en los Estados Unidos. El legislativo de Alabama aprobó la ley que prohíbe el aborto incluso en casos de violación y también de incesto, solo permitiéndolo cuando la salud de la madre está en peligro, y que contempla penas de entre 10 y 99 años de cárcel para las personas que lo practiquen. De igual forma, el Senado de Missouri, controlado por el Partido Republicano, aprobó en la madrugada de este jueves un proyecto de ley que también prohíbe el aborto a partir de 8 semanas de embarazo. Con 24 votos a favor y 10 en contra, los senadores dieron luz verde a la iniciativa. A apenas unas horas de que venciese el plazo máximo para hacerlo. El proyecto de ley, que tendrá que ser aprobado al menos una vez más por la Cámara de Representantes estatal, también de mayoría republicana, admite la interrupción del embarazo en casos de urgencia médica, pero no hace excepciones en caso de violación o incesto. En Estados Unidos, el aborto es legal en la práctica desde que en 1973 el Tribunal Supremo declarara inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre el embarazo. En los últimos años, sin embargo, el movimiento conservador ha tratado de que el alto tribunal de mayoría derechista vuelva a estudiar su constitucionalidad para revertir la decisión de 1973. 6:04 minutos. Ahora, Venezuela, retomamos información. El presidente encargado, Juan Guaidó, desestimó los rumores sobre un presunto diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y enviados de la Asamblea Nacional en Noruega. Explicó que es una iniciativa del gobierno noruego de mediar en la situación venezolana. Confirmó que hubo un encuentro, pero con representantes de la Cancillería noruega y no con los delegados de Maduro. Luis Alejandro Laya tiene noticia. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. La oposición venezolana se hizo reunión en Noruega, pero con representantes de ese país, no con enviados de Nicolás Maduro. Así lo aseguró el presidente encargado, Juan Guaidó, quien señaló que esta reunión se dio por la demostración de interés de Noruega de mediar en la situación venezolana. Que no hay ningún tipo de negociación. De nuevo, lo repito y lo dejo meridianamente claro, es un esfuerzo de Noruega en una mediación que tienen meses, por cierto. Así lo aseguró Juan Guaidó, quien señaló que sostienen reuniones con diversos países que buscan una salida a la situación de Venezuela, que esto no implica un diálogo con el régimen de Maduro. La simple invitación, como hoy a las 2 de la tarde, y de una vez adelanto, vamos a tener la reunión con el grupo de contacto internacional que viene a nivel de vicecancilleres y un canciller de los miembros, como tuvimos hace unos días con también el Grupo de Lima, como hemos tenido recientemente con los diferentes países, como el lunes vamos a tener con el Comando Sur y el departamento. Así que esta es una iniciativa que viene a abonar en el proceso que hemos diseñado, definido los venezolanos. Todo lo demás son especulaciones. Reiteró que no se trata de una experiencia como la del diálogo en República Dominicana del año 2017, porque la exigencia de sus enviados es que se cumpla con la ruta de la transición. Y entiendo además lo frustrante que puede ser para los venezolanos hacer evocación del 2017, cuando hubo un proceso de negociación, que debo recordar además el resultado de ese proceso de negociación. No hubo acuerdo, se levantaron de ahí y no participamos en las elecciones del 20 de mayo, por lo cual hoy yo soy reconocido presidente encargado de Venezuela por casi 60 países del mundo. También anunció que se reunirá con el grupo de contacto europeo que está en Venezuela para buscar soluciones y que el próximo lunes tendrán una reunión con el Comando Sur y el Departamento de Estado de Estados Unidos para evaluar las opciones militares. En ese abanico de opciones está la opción de cooperación internacional en materia de fuerza. Y escuchen cómo lo digo, porque es relevante, es muy importante. La intervención ya existe en Venezuela. Un ejército como el de Liberación Nacional, ELN, que está extrayendo oro del sur y está haciendo presencia en la frontera venezolana. Están los cubanos haciendo presencia y eso precisamente es lo que no quiere Venezuela. Sobre la presunta intervención militar, señaló que esta ya existe, que la protagonista es Cuba y que sobre esto ya han conversado con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, ya que su país ha iniciado conversaciones con la isla caribeña. El único papel que está jugando en este momento Cuba es el de interferencia, es el de invasión irregular en nuestro territorio, que hace seguimiento a los organismos de seguridad del Estado, que el mismo Maduro hacía referencia a la presencia de 500 militares cubanos. Viene a validar la denuncia que hemos hecho durante años. El día
jueves, ahí se referencia también eso del presidente Trudeau. Asimismo, ha señalado que continuarán no solamente en las calles, sino también reuniéndose con todos los países y organismos internacionales que demuestren la necesidad o la intención de mediar en la situación venezolana. Ha señalado que siempre y cuando se mantenga la ruta de un cambio de gobierno, que sea a través del establecimiento de un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres, participarán en cualquier reunión. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis, gracias por la información. Nos acompaña María Corina Machado, coordinadora del movimiento 20 Venezuela. María Corina, bienvenida, buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias. El presidente interino, Juan Guaidó, señala que hubo ciertamente contactos con Noruega por una mediación que está planteando este país. Me gustaría comenzar con tu opinión en relación a esto. Bueno, en primer lugar, como la inmensa mayoría de los venezolanos, tuve conocimiento de estas reuniones a través de los medios de comunicación y evidentemente, como todos los venezolanos, entendemos que frente a un régimen criminal que ya de manera reiterada ha engañado a la sociedad cuando ha hablado de diálogo, esto genera enorme preocupación. Está claro que se burlaron del Vaticano y del Papa Francisco, en otra oportunidad también lo hicieron con los cancilleres de México y Chile y además es una práctica reiterada cada vez que hay una situación de enorme presión sobre el régimen cercana a producir una ruptura, que aparecen estas iniciativas de diálogo con el único propósito de aplacar a la sociedad, de apaciguar las tensiones internas y de hacer creer a la comunidad internacional que hay disposición de algún tipo de transición por parte del narcoestado, de la tiranía. De modo que obviamente es preocupante, dada además las personas que en representación del régimen aparentemente están en esta reunión, las mismas que han participado en eventos previos con los resultados que antes mencionaba. Toda negociación, acercamiento, conversación, pasa por la salida de Nicolás Maduro en primer término. Absolutamente, y lo hemos dicho desde hace muchos años. Absolutamente, estamos hablando de un régimen criminal que está asesinando venezolanos cada día que pasa, pero que además, insisto, no es una dictadura, ni siquiera un narcoestado con apoyo cubano. Estamos hablando de un conglomerado criminal donde participan todas las redes criminales del mundo. La guerrilla del ELN y la FARC, los carteles de la droga, las redes de contrabando de minerales, de arma de combustible, por supuesto los grupos terroristas islámicos, del Hezbollah, de Hamas, es decir, bueno, y ni hablar de todas las redes financieras que han hecho unas fortunas obscenas y que siguen haciendo mucha plata hoy a costa del hambre de los venezolanos. De modo que un conglomerado criminal de esta naturaleza, ¿de verdad creen que se está sentando para ceder el poder? Yo a estas alturas solo puedo responder lo que responden todos los venezolanos. Lo único que nos une y lo único que aceptaremos es la salida de Maduro y las mafias del poder, no solo de Maduro, y aquí quiero ser muy firme en este tema, porque hay quienes han planteado, incluso en eventos recientes, la posibilidad de una transición dejando en el poder a las mafias militares, Vladimir Padrino López, a las mafias judiciales, Michael Moreno, o a las mafias financieras. Pregunto, ¿alguien puede en su sano juicio pensar que ese gobierno de transición llevaría a la liberación y a la justicia en Venezuela, a la repatriación de los capitales, a resolver con justicia los crímenes de lesa humanidad? Sí. Evidentemente no. Eso sería simplemente un cambio cosmético que terminaría como Nicaragua, al poco tiempo estos mismos criminales tomando todos los espacios de poder. María Corina, en relación a esto último, alguien me decía, alguien que respeto mucho, me decía hace unos días atrás que la democracia se construye con los fieles, pero también con los disidentes y en ocasiones con los traidores. Mire, sin lugar a duda, hay personas que por diversas razones han cedido ante las presiones de esta tiranía. Por miedo, por chantaje, por persecución a la familia, por debilidad, por confusión o ideología. Pero nosotros hemos estado avanzando y estamos en otro nivel. Estamos hablando de criminales seriales,
Estamos hablando de personas que de manera intencional no solo destruyen Venezuela, hoy tienen a Colombia en la mira. Es un proyecto con vocación expansionista para continuar lo que comenzó el Foro de Sao Paulo y aprovecharon los recursos de los venezolanos para financiar todos estos grupos que comparten una ideología de izquierda, pero que tienen prácticas criminales para desestabilizar las democracias liberales de Occidente. Esto hay que entenderlo. Por lo tanto, esto requiere, como tiene esa confabulación de fuerzas mundiales, un abordaje internacional y una solución continental también. Ofrecer incentivos para que algunas de las personas que sostienen este régimen cedan y darle reducciones en sus penas es algo aceptable. Lo que es inconcebible es pensar que después de todo este sacrificio de la sociedad venezolana, después de todo lo que ha costado lograr el apoyo de Occidente y ponerlo a actuar en esta dirección, esta transición se vaya a convertir en una transacción en la cual sale Maduro, insisto, pero el status quo permanece. Y con ello permanece la impunidad, la corrupción y la forma como se ha saqueado al país. Eso es inadmisible. Por eso yo tanto he insistido y lo repetía en estos días, que el temor que demuestran no es a la intervención, el temor es a la justicia. María Corina, vayamos al aquí y el ahora de Venezuela, puertas adentro. A 10 diputados a quienes se les ha allanado la impunidad parlamentaria. Represión. Parlamentarios en la clandestinidad. ¿Curula curul es un golpe de Estado? Bueno, el golpe de Estado ocurrió hace mucho tiempo. Aquí lo que ya estamos viendo es los zarpazos finales de un régimen que recurre a lo único que le queda, porque no es que sea su última, es su única carta, que es la represión ya desatada sin guardar fórmula alguna. Tanto la violencia judicial a través del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia o la violencia criminal de la fuerza con los grupos colectivos y paramilitares. Lo que se le está haciendo a la Asamblea Nacional es lo que durante tiempo se advirtió que ocurriría si no se aceleraba una acción para detener el avance del régimen criminal. Por lo tanto, la Asamblea Nacional, en nuestra opinión, tiene que pasar también a ese otro nivel, a la ofensiva, y en nuestra opinión a cumplir un rol importante como institución que representa a la sociedad venezolana en lo que se desarrolla en nuestro país. Hay que verlo así, que es una guerra de última generación, una guerra asimétrica, que es la que hoy existe en Venezuela. Y el régimen hábilmente en esta guerra asimétrica ha creado una amenaza falsa que parte de decir que cualquier acción externa de apoyo a los venezolanos para liberarnos de esta tiranía traería como consecuencia una guerra civil. Y con ello lo que busca el régimen es inhibir la responsabilidad de proteger, que es un principio aprobado internacionalmente y que tienen los demás países del hemisferio, así como el derecho que tienen a defenderse países como Colombia o como Brasil o como las islas, que están viendo claramente el impacto del régimen criminal sobre sus respectivos territorios. En este sentido, ¿qué se tiene que hacer por parte de la Asamblea y por parte de todos los venezolanos? Y desde luego el gobierno del presidente Juan Guaidó. Hay que construir de manera conjunta con nuestros aliados internacionales una amenaza real, una amenaza severa, una amenaza inminente que represente una fuerza superior a la fuerza que hoy mantiene amarrado o neutralizados a quienes conforman tanto los grupos militares como civiles que sostienen el régimen. Esa fuerza que ejercen las mafias criminales sobre estos individuos tiene que ser superada con esa fuerza a través de una coalición internacional de paz, pero eso no significa débil, todo lo contrario. Pero una coalición internacional, como su nombre lo indica, necesita varios actores. Y los actores más importantes, digamos,
porque son con los que se relaciona el gobierno interino, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia, Brasil, han dicho en reiteradas oportunidades que lo que está planteado hasta ahora es la presión y los pasos diplomáticos que se han venido dando. Es que nadie está planteando una acción militar convencional y ese es otro de los mitos que han creado los cubanos y difundido por múltiples vías. Cuando se hablan de decenas de miles de Marines que llegan a las costas de Venezuela, eso es un intento de banalizar, de hasta ridiculizar una acción terriblemente grave, severa y dolorosa que vivimos los venezolanos hoy. Por Dios, estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI estas guerras asimétricas se juegan en planos, como hablábamos antes, de la inteligencia, del ciberespacio, del plano policial mundial, judicial, financiero, sí, también militar, pero estamos en el siglo XXI con las tecnologías del siglo XXI. De modo que es evidente que los países del hemisferio entienden la urgencia, no solamente por los millones de venezolanos que pierden la vida o dejan su país y lo que representa 4 o 5 millones de migrantes más en el hemisferio, pero mucho más allá. Yo he insistido, en el caso de Colombia es un tema inminente de seguridad interna. Estamos viendo actos de violencia en territorio colombiano que indiscutiblemente tienen el sello de lo que lo que está ocurriendo en Venezuela como un santuario de estos grupos criminales y guerrilleros. Así que, por ejemplo, la incorporación de Venezuela de nuevo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el planteamiento firme que ha tenido Luis Almagro en la OEA a favor de la responsabilidad de proteger a R2P, son señales claras de que esta es la dirección y nosotros sabemos que contamos con el respaldo de los principales líderes del hemisferio más afectados por lo que ocurre en Venezuela, el presidente Jair Bolsonaro, el presidente Iván Duque, desde luego el presidente Trump y los demás presidentes que integran el Grupo de Lima. María Corina, no dejemos por fuera de nuestra conversación las amenazas de Diosdado Cabello contra María Corina Machado, contra Andrés Velázquez. Uno se pregunta si en esta etapa del régimen de represión estaría la detención de María Corina Machado en la hoja de ruta. Bueno, al final hay que decirlo. Es un régimen capaz de cualquier cosa, un régimen que secuestra y asesina, un concejal que tortura jóvenes estudiantes o militares simplemente por el hecho de cumplir su conciencia y la Constitución, un régimen que está sometiendo a la hambruna al pueblo de Venezuela y lo saben, y que importan comida podrida con sobreprecio y que con eso envenenan a muchos niños. Ellos son capaces de absolutamente cualquier cosa y sí están en una etapa de desesperación porque saben que las fuerzas internas y externas no se van a detener, que este proceso no tiene vuelta atrás. Así que tenemos plena conciencia del riesgo que esto implica, pero también de nuestra responsabilidad frente al país y frente a los venezolanos. Así que este es un momento donde hay que tener una enorme fuerza, sobre todo espiritual, entender que hay una Venezuela entera y millones de venezolanos que aún no han nacido, cuya vida va a depender de lo que hagamos y lo tenemos que hacer bien. Es la hora del coraje, hay que seguir, hay que llamar las cosas por su nombre. A este régimen, si se le baja la cabeza, el golpe es por detrás. Así que la actitud tiene que ser de resiedumbre, como lo ha demostrado la nación venezolana en esta hora, y avanzar. María Corina, Venezuela se despertó hoy con una noticia. La presunta fuga de Iván Simonovic. Y digo la presunta fuga porque hasta ahora no hay confirmación. Más de 15 años preso. Esta noticia para muchos venezolanos ha sido recibida con satisfacción. Yo le pido a Dios que proteja a Iván, a su esposa, a sus hijos, también a los policías metropolitanos que fueron secuestrados junto a él,
con los cuales además me une un enorme aprecio, que también tienen 15 años y medio de prisión brutal, les han destruido la vida a estos jóvenes oficiales, y me alegro mucho como venezolana de que pueda estar en libertad y Dios lo proteja y pueda pues muy pronto reencontrarnos en su nación, una nación que además va a requerir de sus hombres expertos en materia de seguridad, inteligencia, civiles y militares, activos y retirados para recomponer y restablecer no solo los cuerpos de seguridad, sino el orden interno. Precisamente, si me das un minuto, esto es fundamental porque uno de los grandes mitos que el régimen ha intentado instalar dentro y fuera de Venezuela es el de la guerra civil. Y yo quiero insistir en este punto. En Venezuela hay una enorme cohesión, más del 90-95% de los venezolanos no tenemos diferencias de orden étnico, religioso, cultural o ideológico, y en el proceso de liberación del país, estas Fuerzas Armadas, incluyendo hombres como Iván Simonovic en el caso de las policías y los cuerpos de inteligencia, que los podremos recomponer rápidamente para que sean la línea de fuerza para neutralizar a los grupos irregulares, guerrilleros, cubanos, mercenarios o integrantes de la llamada grupos del régimen ilegales, para poder garantizar el orden interno y el rescate de la soberanía nacional. Así que me alegro mucho por él, por su familia, y avanzamos. Una pregunta más, María Corina. Simonovic estaba custodiado por funcionarios del SEBIN, al igual que Leopoldo López. 2 o 3 veces al día era sacado al patio para tener una fe de presencia. Si escapó, si se fugó, implica de alguna manera que los custodios le permitieron la salida. Absolutamente, seguramente, más de una persona. Y esto es muy revelador de lo que está ocurriendo dentro de las estructuras cercanas a Nicolás Maduro. Por eso, sin lugar a duda, la posición de Maduro y su entorno es de una enorme fragilidad. El 30 de abril así también lo demostró. Sin embargo, no hay que perder de vista que esto no se trata solamente del régimen, sino se trata de una estructura criminal, de un conglomerado criminal que frente a la debilidad del régimen aparecen de una manera mucho más visible, mucho más activa y mucho más agresiva. Aquellos que están actuando por fines de orden geopolítico, económico o criminal. Así que esto es un momento en el cual debemos entender que hay una ventana de oportunidad, hay un momentum que se ha generado, una fuerza enorme y un gran sacrificio de la sociedad venezolana. Finalmente, Occidente entendió que un Estado criminal como este no puede permanecer en el corazón del hemisferio y hay que avanzar, hay que escalar. De allí, insisto, la importancia de que los líderes fundamentales de este hemisferio en su conjunto establezcan esta gran coalición que le demuestre de una vez a Maduro y su régimen que es en serio, no como dicen los cubanos, que esto es bluff, que aquí no va a pasar nada, que es pura retórica. No, esto es muy en serio. Vamos no solo a lograr que Maduro salga del poder, sino a desarticular todo un entramado criminal que tiene penetración en el sector financiero, en los medios de comunicación, en el sector político, en las Fuerzas Armadas, pero que también ya se extiende a otros países del hemisferio. De allí la urgencia de actuar ya antes de que el daño que se le ha hecho a Venezuela se replique en otras naciones hermanas. Quiero dar las gracias a María Corina Machado, coordinadora del movimiento 20 Venezuela. María Corina, como siempre, gracias por estar aquí. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias a ti, Dani. Cuídense mucho. Igual. Son las 6:27 minutos en Caracas, Venezuela, y en la costa este de los Estados Unidos. Hacemos una pausa, regresamos. No sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Allí lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Todo el contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo de nuestro canal. El
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó esta tarde su plan para la reforma migratoria. La nueva política estaría sustentada en 6 puntos que dan prioridad a la seguridad fronteriza, pero no incluiría beneficios para los millones de indocumentados que viven en la Unión Americana, ni una solución permanente para los llamados Dreamers. La medida exige que se reemplacen las antiguas reglas de inmigración basadas en la familia con un sistema basado en puntos que favorecerían a los inmigrantes altamente calificados y económicamente autosuficientes, que aprendan el idioma inglés y pasen una prueba de conocimiento. Hoy estamos presentando un claro contraste. Los demócratas proponen fronteras abiertas, salarios más bajos y francamente un caos sin ley. Estamos proponiendo un plan de inmigración que ponga en primer lugar los salarios laborales y la seguridad de los trabajadores estadounidenses. Nuestra propuesta es pro-estadounidense, pro-inmigrante y pro-trabajadores. Es solo sentido común. Mi plan acelera el alivio para los solicitantes de asilo legítimos mediante la selección de las reclamaciones sin mérito. Si tienes una reclamación adecuada, serás admitido rápidamente. Si no lo haces, pronto serás devuelto a casa. Es un plan presentado el día de hoy que, por supuesto, tendrá respuesta en las próximas horas. Ahora, en temas de migración, un niño de 2 años falleció este miércoles bajo la custodia de la patrulla fronteriza en el estado de Texas. Se trata de un pequeño guatemalteco detenido el 5 de abril, luego de haber ingresado a la Unión Americana de manera irregular. Los uniformados trasladaron al menor 2 días después de la detención porque presentaba fiebre alta y dificultad para respirar. El parte médico indicó que padecía neumonía y pese a su hospitalización de más de un mes, no pudieron salvarle la vida. Este es el 4º menor que muere en circunstancias similares. Eso llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguir todas nuestras plataformas para estar mejor informados. En Instagram también podemos encontrarnos y tener un intercambio. Allí les dejo la dirección. Gracias, como siempre, por estar allí, por seguirnos cada tarde, mañana a la misma hora, para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Conéctese a la información, se lo digo siempre, conéctese a NTN 24. Buena tarde para todos.